y empezamos. Muy buenas noches a todos. Les doy la bienvenida al conversatorio llamado Medidas contra la Inseguridad Ciudadana. Eh, Este es un conversatorio que hemos organizado debido porque la inseguridad ciudadana y la delincuencia es un tema que afecta a todos los peruanos y que parece viene empeorando día a día. La delincuencia, el cobro de cupos, la, digamos, vigencia de las economías ilegales, son problemas que afectan a todos los peruanos en el día a día y no parece haber un plan concreto, un plan de mediano y de largo plazo por parte del Ejecutivo. Eh, Esta situación que no parece encontrar solución genera una legítima frustración, un legítimo descontento por parte de la ciudadanía. Incluso hay quienes reclaman que se apliquen en el Perú medidas similares a las que ha aplicado Bukele en El Salvador o que se aplique un régimen de emergencia similar al que se ha aprobado hace poco en el Ecuador. Sin embargo, creo que es importante para poder abordar este problema y encontrar soluciones reales, entender que el Perú, digamos, es un país distinto al Ecuador, es un país distinto al Salvador, y los problemas que enfrentamos en el país son también diferentes a los que se enfrentan en otros países de la región y por lo tanto esta discusión requiere de un planteamiento ad hoc, un planteamiento con soluciones y medidas específicas para los problemas que estamos enfrentando en el Perú. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son estas soluciones? ¿Cuáles son estas medidas? Y para eso hemos organizado este conversatorio. Hoy día contamos con dos personas que tienen muchísimo que compartir con nosotros y muchísimas soluciones que aportar desde sus respectivos campos. Tenemos en primer lugar a Dardo López Dols, que es licenciado en Derecho por la Universidad Católica y es MBA por la Universidad de Piura, y se ha desempeñado como viceministro del Interior. Actualmente es presidente de PKS Consultores, especializados en materia de seguridad, y anteriormente ha sido profesor de miembros de las Fuerzas Armadas del Perú en la Escuela Superior de Inteligencia del Ejército y en la Escuela de la Guerra Naval. Por otro lado, tenemos también a Carlos Brus, quien es economista por la Universidad de Lima, tiene una maestría en Planificación Territorial y Gestión Ambiental por la Universidad de Barcelona, ha sido presidente de ADEX, ministro de la Presidencia, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento en tres oportunidades distintas, ha sido también congresista de la República en tres oportunidades y actualmente se viene desempeñando como
alcalde de la Municipalidad de Santiago de Surco. Así que con esas introducciones vamos a empezar con la primera ronda de intervenciones. Así que le cedo en primer lugar la palabra a Dardo López Dols para que nos pueda explicar desde su análisis cuáles son las medidas que deberíamos adoptar para solucionar el problema de la inseguridad. Adelante, Dardo. Gracias, Adriana. Buenas noches, Adriana. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos los que estén atendiendo este conversatorio. Yo quisiera empezar por analizar algunos conceptos que nos han venido escuchando y repitiendo, y a veces por repetición consideramos que son válidos cuando en realidad no lo son. Por otro, un concepto propagandístico muy usado que dice que seguridad es tarea de todos. Falso. La seguridad es tarea de la policía con sus fuerzas auxiliares, que son los serenos y vigilantes privados, del Ministerio Público, del Poder Judicial, del INPE, de Migraciones, de SUCAMEC y de IGMIN. Es decir, hay gente a la cual se le paga con nuestros impuestos para brindarnos seguridad. Pero no podemos ser nosotros tan torpes de exponernos a la delincuencia, pero no nos pasen a nosotros la pelota de ser responsables de una seguridad para la cual con nuestros impuestos se le paga a otras personas, a ciertos funcionarios. No nos pueden culpar de ser víctimas de delito porque no tenemos un cuidado extremo. Quien tiene que brindar seguridad son los institutos que mencionamos. La policía, usando como fuerzas auxiliares a los serenos y los vigilantes privados, una cosa que hasta ahora la policía no logra entender por un celo absurdo, sobre todo en el caso de vigilantes privados, no los quiere usar como fuerza auxiliar. El Ministerio Público, que es quien tiene que realizar la acusación, el Poder Judicial, que es quien juzga a los delincuentes, Migraciones, que es la que tiene que encargarse que no sea una coladera el ingreso de delincuentes extranjeros al Perú, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, y la SUCAME, que debe controlar adecuadamente el comercio y posesión de armas de fuego, y no lo está haciendo adecuadamente. No es culpa de la ley, es culpa de los funcionarios. Cuando una persona no sabe mecánica, no se bota el taladro, se cambia mecánico. Entonces, claro, la herramienta, la ley es buena, en este caso falla el que la usa. Otro concepto que nos repiten es que la violencia es un monopolio, debe ser monopolio del Estado. Falso. Solo la violencia punitiva, es decir, sancionadora, la que se utiliza para castigar a alguien, debe ser monopolio del Estado. Pero la violencia ejercida en la legítima defensa no solo no es monopolio del Estado, sino que es legítima, como su nombre lo dice, y es legal. Cuando un ciudadano usa la violencia para defenderse ante un delincuente que lo está agrediendo ilegalmente, no está haciendo algo indebido y no está entrando en el campo, un campo que sea monopolio del Estado. Otro concepto que es importantísimo mencionar, que nos viene repitiendo desde la década del 60, respecto a la reinserción del delincuente. La reinserción de los delincuentes es una hipótesis que ha fracasado. Lleva 60 años fracasando en el mundo. Sin embargo, se sigue insistiendo. Hay excepciones. Hay algunos delincuentes que sí se logran reinsertar, pero la excepción no es la regla en este caso. La mayoría de los delincuentes se vuelven expertos, se vuelven más agresivos cuando se les suelta aceleradamente. O sea, el delincuente es una persona que se le tiene que retirar de la circulación pública y tiene que quedarse en la cárcel. No se le puede liberar. Y también es un absurdo hablar de despenalización soltando a los presos porque no tienes plata para mantenerlos. Y a nosotros que nos sueltan a los delincuentes. Es otro absurdo que hay que desmitificar. Otro asunto también es importante no mezclar las papas con camotes, por utilizar un dicho popular. Cuando se hace la estadística, se habla del número de muertos. No todas las muertes son iguales, porque lo que hay que evitar es la muerte de los ciudadanos honestos, víctimas de la delincuencia. Pero se agarran dos bandas y se matan entre ellos. No es que sea buena esa muerte, pero no se puede comparar con la muerte de un ciudadano honesto que está siendo víctima de un acto delictivo. Sin embargo, la estadística tiende a homologarlas y confundir a las personas. Adicionalmente, tendrá que Carlos Luz, ¿verdad? Seguramente va a extenderse sobre el tema. Se suelta una demanda irracional sobre las municipalidades cuando las facultades que tiene la municipalidad son limitadas. Pueden ayudar en la seguridad con transporte, comunicaciones, medios económicos, físicos,
pero no pueden tomar la labor a la policía porque no está en sus manos. Hace unos años, una candidata a la alcaldesa que lamentablemente ganó las elecciones, hablaba de la Policía Metropolitana y se molestó cuando yo en el debate le dije que no estaba en Nueva York. La Policía Nacional, la municipalidad no tiene una policía propia, tiene un segmento de la policía que más o menos coincide con su municipalidad y tiene que dar coordinación. Pero la responsabilidad no es del alcalde, la responsabilidad es del ministro del Interior y del director de policía. Entonces, a veces los alcaldes terminan siendo los que pagan los platos rotos por la labor mal realizada por otros. Hay que tener mucho cuidado con algo que también se da con demasiada frecuencia, es que se producen afirmaciones y negaciones que no tienen sustento en la realidad, en la estadística seria. Por ejemplo, vemos que reiteradamente el director de la policía y los jefes de las Fuerzas Armadas niegan que las armas y las municiones y explosivos para la delincuencia provengan de sus institutos. Si bien es cierto que está mal adjudicar la responsabilidad al instituto, porque es una organización, no se puede negar la existencia de un problema, porque el primer paso para resolver un problema es reconocer que existe el problema. Y si no se reconoce que hay tal problema, entonces no se va a solucionar nunca. Hay malos policías, hay malos militares que están enviando desde hace rato armas, municiones y explosivos a delincuencias, y eso lo demuestra las características, porque hay armas con determinadas características que jamás se han importado en Perú, siempre han sido de uso militar y policial, exclusivamente. Me refiero a todas las que tienen capacidad de la Rafa y a ciertos fusiles, y obviamente los explosivos con las granadas. Sin embargo, además en su afán de defensa, aparece hace poco el director de Sucarmec acusando a los usuarios legales de ser todos delincuentes. Eso es tan grave como decir que todos los policías son delincuentes. Pueden haber excepciones, pueden haber casos, pero son contadísimos. Y adicionalmente, en los casos más notorios recientes, la responsabilidad no ha sido de los usuarios privados, ha sido responsabilidad de la propia Superintendencia de Control de Armas y Municiones, que no ha cumplido con sus funciones y se le han volado las palomas. Así, se le escapan las tortugas con una facilidad bárbara. Otro concepto importante, el que se habla a menudo que hay que tener mucho cuidado, es el serenazgo, es entregarle armas al serenazgo. Claro, nosotros todos conocemos alcaldes en quienes confiamos absolutamente o confiamos por los conocemos y nos gusta la idea de que ese alcalde tenga un serenazgo armado que proteja. Pero el alcalde no es eterno, tiene un número de años en la función y puede venir otro después. Y además la legislación para serenazgo no puede ser específica para un distrito ni para una provincia. Es una legislación nacional. Y ya hemos tenido numerosos alcaldes que son en realidad cabecillas delincuentes que han terminado presos. Ahora imaginen si a esos alcaldes les hubiese dado la potestad de tener una guardia armada con facultades policiales. Entonces, hay que mirar todo el bosque antes de entusiasmarse con esas propuestas. Otro tema que hay que tener cuidado es la capacitación de la policía, porque muchas veces, sobre esa capacitación, se está haciendo un trabajo ideológico en la policía para jalarlos hacia un campo ideológico que no tiene nada que ver con la capacitación profesional, y ahí es un tema que tenemos que prestarle bastante atención. Como decía hace un rato, hay que deslindar y sancionar responsabilidades individuales. No debemos hablar acusando a la policía, al ejército, a la marina, a la fuerza aérea. Y es un error que ellos mismos se defiendan defendiendo a los malos individuos contra defender la institución. La única forma de defender efectivamente una institución y recuperar el prestigio y la credibilidad ante la población es individualizando las responsabilidades y sancionando a los responsables. Un segundo punto que quisiera mencionar es que no todo lo que funcionó antes va a funcionar de nuevo. Por ejemplo, los jueces sin rostro. Los jueces sin rostro dieron resultados para contener la central luminosa y el MRD. Ciertamente que hubieron excesos, hubieron fallas, pero a grosso modo resultaron, porque los jueces podían actuar sin miedo. Pero era una época en que lo que impedía que los jueces actuasen correctamente era el miedo. Pero hoy en día, si lo que impide que actúen correctamente los jueces o los fiscales no es siempre ni principalmente el miedo, sino la complicidad con el crimen o una posición ideológica a favor del delincuente, si a ese juez además le vamos a entregar la posibilidad de no ser identificado, creo que vamos a agravar el problema en vez de resolverlo. Eso es como el VHS, el tocadiscos, todo cassette, funcionaba.
Yo bailaba en fiestas con eso de chico, porque ya no existen más. Y nadie anda buscando un VHS, un tocadiscos, algo que sea aficionado a las antigüedades. Igual pasa con el servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio correspondía a una época determinada, pero lo que vamos viendo en los últimos años es que todos, todas las bandas que han sido capturadas incluyen personal que ha hecho servicio militar. ¿Por qué? Porque no está teniendo el efecto que tenía antiguamente. Cuidado con buscar recetas antiguas que no van a funcionar realmente. Eso es igual con la pena de muerte. Se pide la pena de muerte, claro. Emocionalmente uno dice que lo maten, sí, pero ¿quién decide quién es el culpable? Esos jueces y esos fiscales que acabo de mencionar, que pueden estar significativamente politizados o ideologizados, o que están, en algunos casos, en abierta complicidad con la delincuencia, y no son pocos los casos que han surgido. Ahora, a ellos vamos a dar la facultad de decir a quién deben fusilar, pero me temo que en el momento actual no funciona. Con estos jueces no funciona. ¿Para qué hacer? El, Lo que debemos tener claro es que generalmente no es necesario inventar, sino adaptar lo que a otros ya les funciona. No siempre tenemos que estar inventando. La creatividad funciona, pero no es necesaria y a menudo es muy costosa. El que se equivoca inventando algo, pues paga un precio muy alto. Una cosa que viene funcionando con mucho éxito en buena parte de Europa y en la mayor parte de los Estados Unidos es lo que se conoce como el principio del castillo. No tiene nada que ver con Jorge el Castillo, es el principio por el cual se considera la casa de una persona su hogar. Y en tiempos modernos es su casa, su auto, su lugar de trabajo, su asociación o club donde desempeña sus actividades normales. Es decir, tiene derecho a defender su castillo. Y lo que él haga ante una agresión ilegal dentro de su castillo no debería dar lugar a que sea sancionado. Hay una ley que se aprobó en el Congreso que contempla el principio del castillo, que el Ejecutivo ha devuelto porque la observó y se ha quedado encarpetada en la Comisión de Justicia. Espero que la Comisión de Justicia la suelte de una buena vez, porque en realidad sería un mérito inmenso del Congreso que finalmente apruebe esta norma que, como digo, se viene aplicando con absoluto éxito en Europa y buena parte de los Estados Unidos. O sea, no estamos inventando nada, funciona. La estadística te dice que funciona. El delincuente podrá ser incluso loco, pero no es tonto, no va a arriesgarse. Es decir, la posibilidad de ser repelido con la fuerza, inclusive la fuerza letal, en determinados campos como los que he mencionado, que son la casa, el vehículo, el lugar de trabajo o la asociación de la persona honesta, va a disminuir su accionar en ese campo, entonces va a permitir que la policía se pueda concentrar más en el área pública, no tanto en el área privada. Hay que crear categorías de vigilantes privados para el resguardo de facultades, con facultades más amplias que los vigilantes para el caso de los guardaespaldas y para la vigilancia de activos críticos. De esa manera liberamos a contingentes policiales y las Fuerzas Armadas que están curados activos. Por ejemplo, se podría crear una categoría, como sucede en otras partes, en la que los retirados de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Especiales, de las Fuerzas Armadas y la policía cumplen esa labor. Se requiere más y mejores cárceles. Eso no hay discusión. Hacen falta. El hacinamiento no se resuelve botando los presos de la calle, sino construyendo más cárceles. Hace falta un mejor control fronterizo. La identificación biométrica interconectada funciona. Se usa mucho en Europa, en Estados Unidos y en el Asia. Y es una cosa en la que podrían trabajar perfectamente las municipalidades de respaldo de la inseguridad. Los globos aerostáticos, que son más baratos que un dron porque está anclado, no consume combustible, tiene cámaras y envía información a la policía. Se combina con drones y satélites y puede dotar a la policía de la información necesaria para prevenir y para capturar a delincuentes. Otro tema importante es la intercepción de las comunicaciones. En el Perú se hace solo por orden del juez. En otros países como los Estados Unidos, que es respetuoso de las libertades, los edificios federales tienen intercepción permanente. Es decir, cualquier persona que entra a un edificio federal sabe que sus comunicaciones celulares están siendo interceptadas, inclusive los congresistas, lo saben. Entonces, obviamente no hablan cosas delicadas ni privadas por ahí, pero de esa manera podríamos tener las cárceles interceptadas, no con bloqueadores, porque la tecnología es más rápida que las licitaciones, sino con comunicaciones interceptadas permanentemente. Otro tema es que habría que sancionar con penas efectivas los niveles delictivos más bajos.
porque no se puede incentivar a un delincuente a que avance en la carrera delictiva. Otro tema que es importante es tener una especie de área de asuntos internos no politizados, que la sanción al policía que actúa indebidamente no sea por criterios políticos, como viene pasando, sino por criterios funcionales. Es una diversificación. Dentro de la policía se deberían separar ciertos cuerpos. La protección de dignatarios, que hoy día hace la Dirección de Seguridad del Estado, debería ser un cuerpo aparte. Con formación policial original, pero una vez que son alférez deberían salir, hacer una carrera independiente, de manera que no están restando fuerzas y no están mezclando capacitaciones. Lo mismo sucede con la Gendarmería de Fronteras. La vigilancia de fronteras no tiene nada que ver con la policía de calle ni con la investigación. Es otra función. Se podrían ser policía de escuela, pero una vez que son alférez, entrar a esa selección y hacer carrera por ahí. Lo mismo ocurre con la fuerza de choque como Vinoso, especializadas como el SWAT, cuyas aptitudes son distintas a las de la policía de calle. Entonces no se pueden intercambiar. Estamos haciendo ceviche con tomates y eso no funciona. Con fresas, eso no funciona. La especialización policial es algo que se tiene que conseguir de todas maneras. No puede ser que un policía tenga que estar cambiando de especialidades para poder ascender, porque el especialista en terrorismo no va a pasar a hacer tránsito al día siguiente. Es un absurdo. El especialista en tránsito tampoco puede pasar a hacer terrorismo. Se está perdiendo. Estamos hablando de un abogado metiéndolo a dirigir una sala de operaciones y al cirujano a litigar. Es absurdo. Por eso es lo que hacemos con la policía. Y se requiere un respaldo político gubernamental para la modernización de la policía, porque el crimen se ha globalizado y si no modernizamos a esa velocidad, vamos a estar siempre detrás. Se requiere trabajar en la selección, la formación, el entrenamiento, el equipamiento constante, el entrenamiento constante una vez que ya salieron las escuelas y el control, que es lo que peor falla. Ahora, ya para terminar mi exposición, que creo que me excedí un poquito del tiempo, no hay soluciones mágicas, digamos claro, ni inmediatas. Nadie va a solucionar las cosas de la noche a la mañana. Pero sí hay medidas que funcionan en otros lugares y permiten disminuir la inseguridad. Eliminarla es una utopía, pero disminuirla sí se puede. Gracias. Muchísimas gracias, Dardo. Coincido en que finalmente no lo que ha funcionado antes va a funcionar ahora, no lo que ha funcionado necesariamente en otros países es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros, sino que creo que es importante que tengamos estos espacios de discusión para poder analizar nuestra situación concreta y encontrar esas soluciones. Así que te agradezco mucho por esta primera ronda de intervenciones y le cedo la palabra a Carlos. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Adriana. Hola, Dardo, ¿cómo estás? Eh, Confieso que tengo solamente un año de experiencia en términos de seguridad ciudadana, que es el año que tengo de alcalde. Nunca antes en mi vida he tenido una responsabilidad que tenga que ver organizar de alguna forma la seguridad de personas. He tenido que aprender a lo largo de este año y darme cuenta de lo frustrante que es por el lado municipal que te exijan dar seguridad cuando no tienes las herramientas para hacerlo. En Surco hacemos encuestas a cada 4 meses para saber qué piensan los vecinos, distintos temas. Y en todas las encuestas como primer problema sale el tema de la inseguridad, porque realmente es lógico, tú puedes vivir con un parque que no lo riegan muy bien y le faltan flores, pero no puedes vivir si tu hijo no llegó a dormir esa noche a la casa, ¿no? Así que ese es el primer problema que hay. Y cuando ocurre alguna incidencia delictiva, los vecinos no miran al ministro del Interior, no miran a la presidenta, primero miran al alcalde, porque de acuerdo a ley tenemos una responsabilidad compartida en términos de la seguridad, en materia de seguridad. Pero es kafkiano porque, claro, cuando se crea el serenazgo, la delincuencia era otra, no era una delincuencia tan agresiva y armada como es la delincuencia que hay actualmente. Era muy raro. Dardo se debe acordar, cuando éramos pequeños, un asalto con pistola era solo cuando asaltaban un banco, una cosa así. Hoy en día asaltan con pistola para quitarle una cartera a una chica y encima la balean primero y le quitan la cartera después para que no haga resistencia. Entonces, y ya la delincuencia no sé de dónde ha conseguido tantas armas. Entonces, un sereno con su bastón tonfa en la mano versus un delincuente armado, ya sabemos lo poco que el sereno puede hacer y puede arriesgar. Y en Surco, un sereno nuestro, por arriesgarse un poco,
murió avaliado por un venezolano, un maldito Cris se llamaba. Y me permite relatarle lo gracioso que pasó hace 3 meses más o menos, que unos sicarios en moto van y avalean un carro estacionado, era un ajuste de cuentas. Una cámara de seguridad del Centro de Biovigilancia de Surco lo detectó, lanzó la alerta y salen en su persecución un patrullero del Serenazgo y una moto. La moto de los sicarios se va en sentido contrario, el patrullero ya no pudo seguir la persecución sin causar un problema, y la moto del Sereno lo persigue. En un momento que bajan la velocidad, el Sereno empuja, le embiste con la moto y caen todos al piso, y se levantan los sicarios y apuntan al Sereno y disparan el gatillo. Felizmente se habían quedado sin balas. El Sereno, ¿qué hizo? Agarró su radio y se lo tiró al ladrón, porque era lo único que tenía para poder detener esta incidencia delictiva. Entonces, por ejemplo, a la policía, que debería estar encargado de estas cosas, ellos tienen para Surco 26 patrulleros. Ahora 27 porque le hemos reparado uno porque a veces nos piden ayuda para reparar sus patrulleros. Sin embargo, el municipio tiene 100 patrulleros de Serenazgo. Es decir, tenemos casi 5 veces más patrulleros que la policía. La policía tiene más o menos 280 efectivos para todo Surco. Nosotros tenemos 1.600 serenos. Cuando llegué de alcalde habían 900. Hemos subido a 1.600 por esta demanda de la gente. Actualmente en Surco gastamos 17% de nuestro presupuesto en temas de seguridad. Te puedo asegurar que el gobierno nacional no gasta ni 4% de su presupuesto en temas de seguridad. Entonces, aquí estoy graficando un poco lo absurdo que como Estado estamos administrando los recursos. O sea, yo podría tener 200 patrulleros, 100 más de los que ya tengo, o puedo tener 3.200 serenos. Eso no va a mejorar en nada la seguridad, porque el delincuente sabe que el sereno no le puede hacer daño. El patrullaje y la razón por la que históricamente los alcaldes empezaron a comprar patrulleros era para que también patrulle un sereno y un policía. Pero no hay policías. Al año, las academias de la policía sacan 5.000 policías, pero pasan al retiro 4.500. Así que el efecto neto es casi cero. Entonces, el 70% de los patrulleros nuestros de Serenazgo patrullan sin un policía a bordo. Por lo tanto, cuando el sereno ve una incidencia delictiva, es poco lo que puede hacer, más que llamar a la radio y llamar a la policía, que generalmente llega muy tarde. En este caso de la captura de estos sicarios, la policía llegó 30 minutos después y gracias a una persecución, había un dron nuestro por ahí, con el dron empezaron a perseguirlo, los serenos atrás corriendo y después de media hora de maratón llegó la policía y los captura. Pero a lo que voy es que no hay policías y cuando los alcaldes queremos asegurarnos que el 100% de los patrulleros haya un policía a bordo, porque no cabe ninguna duda que un patrullero sereno con un policía a bordo, bueno, ya algún respeto imponemos para los delincuentes. Lo que nos dice el Ministerio de Interior es, perfecto, páguennos 100 soles por cada policía y le damos policías. Al Surco nos dan 70 policías extras y yo tengo que pagarle 100 soles al Ministerio del Interior. Pero, ¿eso es justo? Porque esos 100 soles no salen de mi bolsillo, sale del bolsillo de los ciudadanos. En otras palabras, ¿qué cosa estamos haciendo? Hemos creado un nuevo impuesto que el ciudadano no percibe, pero de lo que paga el ciudadano de su predial y sus arbitrios, sacamos 100 soles para darle a la policía, cuando todos teníamos entendido que la policía se pagaba del impuesto general a la venta, del impuesto a la renta y todo lo demás. Entonces se crea este pago, especie de impuesto encubierto. ¿Por qué no sinceramos de una vez cuánto gastamos los municipios, cuánto gasta el gobierno central? Hacemos un presupuesto de cuánto es lo que realmente debiéramos gastar para tener una policía profesional
con más gente en las calles armadas, y racionalizamos el gasto. A mí no me cabe ninguna duda que aquí es el Estado, o sea, todos estamos gastando muy mal los recursos en términos de seguridad. Yo por eso es que yo he reclamado que efectivamente déjenos armar a los serenos, porque si me vas a cobrar por policías y no voy a tener, así yo pague, yo necesitaría 300 policías al día para que el 100% de los patrulleros tuviera un policía a bordo, porque son 100 patrulleros en 3 turnos, 300. Solo tengo 70. Y estoy dispuesto a pagar, pero no tienen policías. Entonces, sin embargo, si hay una incidencia delictiva, el vecino me mira a mí. Entonces, yo digo, o ustedes patrullan o denme armas para que el sereno pueda poner algún tipo de respeto. Por último, armas no letales, los tasers, que con eso no matas a nadie, pero sí paralizas a una persona. Pero ni eso. Entonces, estamos muy mal organizados a un problema que, de acuerdo a un estudio que leí la otra vez de Videnza Consultores, el sector privado gasta 15.000 millones de soles en temas de seguridad, más los miles de millones que gastan los municipios. ¿Por qué el Estado no se encarga de todo esto? Yo estaría encantado que el Estado diga, ¿sabes qué, señor alcalde? No se preocupe, usted ya no vea el tema de la seguridad. Y lo vamos a ver nosotros. Yo feliz. Es el mayor problema y es un tema que a mí me tiene asustado, porque no lo estamos controlando. No es que año a año las incidencias delictivas bajan, no, suben. En el caso de Surco, de ser el octavo distrito con mayores incidencias delictivas en el año 2022, ahora somos el 18º, es decir, hemos mejorado en temas de seguridad, pero la cantidad de incidencias delictivas ha aumentado. Es decir, así nosotros estamos relativamente mejor, estamos mejorando con respecto a los demás, pero todos tenemos más incidencias delictivas todos los días. Entonces, el tema de armar a los serenos, por lo menos con pistolas taser, es algo que hay que volver a revisar. En otras circunstancias probablemente no era necesario porque la delincuencia era una que cuando el sereno tocaba un pito, el tipo se iba corriendo. Ahora toca un pito, el delincuente va, él se acerca, lo mata y sigue haciendo lo que estaba haciendo. Entonces, el serenazgo ya no es una herramienta delictiva. Así que son estas nuevas características que tiene la delincuencia que tenemos que tomar en cuenta. Yo estuve el año pasado, en julio, en Madrid, invitado por el director general de la Policía Municipal de Madrid. Claro, es una policía municipal que tiene 100 y pico años, es algo que España lo tuvo desde hace un buen tiempo y que en efecto es una policía muy profesional, muy bien preparada, estuve en sus instalaciones. Quizás es difícil de replicar aquí porque no todos los municipios tienen pues las mismas características y tienen los mismos recursos como para poder hacerlo. Pero él me decía algo distinto, me decía, mira, la forma como darle seguridad a una comuna es muy distinto a la forma como darle seguridad a un país. Hay temas que son temas de Estado, narcotráfico, crimen organizado, extorsión, y hay temas que son temas de la ciudad, que han habido siempre en la ciudad y lo van a haber siempre. Hurto, robo, asalto. Entonces me dice, esto tiene sentido en tener cuerpos especializados para dar seguridad ciudadana dentro de las ciudades y otros cuerpos que se encarguen de los temas del Estado. Por eso es que ellos tienen policía municipal y policía nacional. Repito, no estoy vendiendo el hecho de que sea de policía municipal, porque efectivamente en nuestros municipios son muy desiguales uno del otro y no creo que todos puedan organizarlo bien. Pero sí especializar cuerpos policiales para una cosa y otros para otra cosa. No me cabe duda que estamos perdiendo la guerra. Eso es una realidad clarísima.
Y el tema es también bien especial cuando el sector privado sí puede darle armas a sus agentes. Si el día de mañana se me ocurre formar una agencia de vigilantes particulares, cumplo con todos los requisitos que el Ministerio del Interior pone, licencio mi agencia y estoy autorizado en darle armas. Por eso sale la idea de un alcalde que dijo, bueno, voy a contratar a vigilantes particulares para que protejan a mis serenos. Ya es un extremo, ¿no? Y no creo que eso vaya a mejorar la seguridad ciudadana, porque el vigilante particular no puede dispararle a un ladrón. Así vea que lo están ladrando, están asaltando a una persona, el vigilante particular no le puede disparar. Lo único que puede hacer es defender al vigilante. Pero vamos a lo absurdo. Un vigilante privado defendiendo a un vigilante público, porque el público no puede tener armas, de ningún tipo. Entonces, hay que darle a los serenos algo más que un simple palito y un simple pito. Eso ya no nos lleva a ningún lado. Creo y repito que el tema de las pistolas paralizadoras, las pistolas Taser, es una buena alternativa, no matas a nadie con eso, y sí paralizas a un delincuente sin ninguna duda. Por ahí escuché en algunos de los debates que hubo en el Congreso de que decían que la pistola paralizadora podría matar a una persona que tenga algunos problemas del corazón. Yo le pregunté al director general de la Policía de España, él me contó que hace 5 años ellos no usaban la pistola paralizadora. Ahora es una pistola de reglamento para los policías. Aparte de su pistola de fuego, tienen la pistola paralizadora. Pero me contaba que la mayoría de los delincuentes en Madrid son delincuentes que tienen cuchillo. Muy raro que el que tenga arma. Todos generalmente son con cuchillo. Entonces, cuando se enfrentaba a la policía municipal, el policía la apuntaba con su arma de fuego y como el ladrón solo tenía cuchillo, tenía dudas de dispararle porque podía ser calificado como uso excesivo de la fuerza. Y ante esa duda, el delincuente se abalanzaba encima y los acuchillaba. Entonces, me contaba que venían sus agentes acuchillados por esta situación. Entonces, les dieron pistolas paralizadoras, que ahora, cuando viene un delincuente con un cuchillo, saca su pistola y siquiera sin decirle nada, le dispara, el tipo cae al piso, lo enmarrocan y ahí empiezan a conversar. Me ha contado que de 5 años que vienen haciendo esto, nunca ha tenido una persona muerta por uso de las pistolas paralizadoras. No le ha pasado nunca. Así que creo que es un paso que quizás el Congreso pudiera dar para empezar a usar mejor esta infraestructura municipal que repito, yo a veces siento que estoy tirando agua a un balde con hueco porque no siento que el darle más recursos. Tenemos 100 patrulleros en renting, son patrulleros caros. O sea, tengo 100 patrulleros los 365 días del año. He aumentado de 900 a 1.600 serenos. A todos les he puesto chaleco antibalas. O sea, no puedo hacer más en materia de seguridad. Tenemos una central de biovigilancia de 650 cámaras. Estamos comprando 850 cámaras más para tener 1.500 cámaras en Surco. Estamos construyendo en Tomás Marzano una nueva central de biovigilancia. Ya no sé qué más hacer para que el tema de la seguridad tenga algún significado. A mí, yo lo único que veo y siento es que el sereno no sirve para nada si no le damos algún tipo de capacidad para hacerle daño a las personas que quieren hacerle daño a los ciudadanos. Y creo que la pistola paralizadora es un poco de eso. Y después hay otro problema grave, que es el tema de la Fiscalía y el Poder Judicial, que libera a delincuentes. Está clarísimo, hay toda una mafia de abogados que saben cómo llegar a la policía para que, entre comillas, se equivoquen al momento de hacer un atestado. Los delincuentes saben cómo llegar a la persona agraviada para amenazarla para que no ratifique la denuncia y una persona asustada
un ciudadano, no la culpo de que no quiera meterse en líos y retira la renuncia o no va a declarar que la habían asaltado. Y si eso no es suficiente, bueno, en la fiscalía también hay abogados que penetran a los fiscales que tienen que disponer la prisión de estos delincuentes. Y por último, si todo esto falla, siempre tienen el Poder Judicial, donde después de 1 año o 2 años los liberan. Entonces tenemos un sistema que persigue la justicia de persecución judicial y fiscal que deja mucho que desear. Y quizás me quedo aquí para un poco ver qué inquietudes hay y qué preguntas pudieran haber. Listo, muchas gracias, Carlos. Creo que lo que ha quedado claro es que combatir la delincuencia y el crimen organizado requiere de una serie de cambios y de mejoras y de reformas también desde distintas instituciones, ¿no? No solamente podemos hablar del Ministerio Público, del Poder Judicial, también de la policía. Finalmente todos actúan, digamos, de manera articulada, o deberían en todo caso actuar de manera articulada. Si una pata falla, entonces las otras dos patas no van a ser suficientes para solucionar el problema, pero sí me gustaría dirigir la conversación un poco más hacia la policía, que creo que además ha sido, digamos, objeto de discusión en los últimos días, alrededor de esta caricatura que publicó el diario La República, esta caricatura de Carlín, que ha sido muy criticada, ¿no? Y creo yo, digamos, legítimamente criticada, porque finalmente las instituciones en sí mismas no son corruptas, las personas son corruptas, ¿no? Entonces, creo yo que esta caricatura que en el fondo pretendía decir que la institución policial era corrupta ha recibido críticas legítimas. Creo que criticar una caricatura no puede ser considerada un intento de censura, ni mucho menos, pero creo que sí, digamos, este debate eh, nos lleva a mirar un problema que es real, que sí existen personas corruptas dentro de la policía y que si no podemos o no somos capaces de reconocer esta realidad, difícilmente vamos a poder solucionarlo, ¿no? Entonces, sí me gustaría de repente, empezando contigo, Carlos, eh, concentrarnos un poco en qué cambios deberíamos ver dentro de la policía para que funcione mejor como institución, ¿no? Tú acabas de mencionar que se ha hablado sobre convertir a la policía, digamos, en dependiente de cada distrito. No sé, digamos, si es que eso es viable, si es que eso sería lo óptimo, y si es que existe también de repente algún nivel de articulación a nivel de estrategia a través de los distritos, ¿no? En la policía. No sé si de repente podrías Sí. desarrollar un poco ese tema. Sí, no, yo no creo que el tema de la policía municipal en estos momentos y en las actuales circunstancias sea el camino. Es una reforma brava, es una reforma muy fuerte que primero lo tendría que hacer un gobierno muy sólido, ¿no? Que no creo que sea el caso. Y en segundo lugar, tenemos que tener una tranquilidad para poder hacerlo. No en medio de una guerra tú no te pones a experimentar si a la Marina la junto con la aviación o si la separo. No, no, estamos ahorita en una guerra. Así que ahorita hay que mejorar lo que ya tenemos y cuando haya un poco de tranquilidad, quizás ir pensando cómo lo organizamos. Yo no propondría ir por ese camino ahora. Sí, pienso que a los serenos hay que darle más herramientas. El sereno ya dejó de ser el auxiliar de la policía. Como te digo, yo tengo, vienen a ser 5 veces más serenos que policías. Y en todos los incidentes delictivos, el primero que llega es el sereno. Es más, la policía no quiere ir a muchas situaciones que lo llamamos para que vaya. Por ejemplo, hay 5 personas en el parque frente a tu casa, tomando, fumando, lo que ya nos imaginamos que fuman, y alguien los tiene que sacar de ahí. Claro, si va el sereno con su carrito, él solo, imposible que pueda sacar a 5 tipos drogados. No, él llamas a la policía no quiere ir, tampoco quiere meterse en un lío, porque como están drogados, de repente se enfrentan, tienen que dispararle a uno y se meten en un lío de haber matado a un fulano. Nosotros, ¿qué hemos tenido que hacer?
y confieso que es filo legal, no digo que es ilegal, pero hemos disfrazado serenos, lo llamamos el GIR, el Grupo de Intervención Rápida. Los hemos disfrazado de policías de asalto. No tienen dispositivo de policía, van todos de negro, en 2 camionetas negras que no parezcan serenos. Son 2 camionetas negras con circulina. Cuando pasa una cosa de esas, van estas 2 camionetas, bajan 8 serenos con casco, estos parecen Robocops, y ahí sí los chicos se asustan y se van corriendo. Lo cual es ideal, no queremos ni capturarlos, porque sabes que capturar a una persona drogada es complicadísimo, puedes terminar en un lío alguien termina muerto ahí, pero los desalojamos. Al final puedo poner autoridad a los vecinos, pero lo que hago no es estrictamente legal, porque yo no puedo disfrazar a serenos de otra cosa que no son. Pero sin embargo lo hacemos, y sé que son muchos distritos que lo hacen, porque la policía no quiere recurrir a ese tipo de cosas. Entonces, hay un tema aquí que es que, en primer lugar, producimos muy pocos policías al año. Digo, se gradúan 5.000 y creo que pasan al retiro 4.500. Y necesitamos más policías en las calles. Al final, si logramos poner más policías en la calle, yo sí creo que la asistencia delictiva baja. Pero tenemos que ir hacia eso. Mientras tanto, los alcaldes tenemos que disfrazar a nuestra gente de policía y para poder para que una señora sepa que un alcalde puede por lo menos liberar tu parque de 5 fulanos fumando, ¿no? Y creen que la fuerza la tengo uno, pero el poner el principio de autoridad pasa por poner más policías en la calle. Gracias, Carlos. Dardo, y digamos, además de que efectivamente necesitamos más policías, desde tu punto de vista, ¿qué cambios crees que deberían darse al interior de la policía para, digamos, que ésta sea más efectiva en su misión de resguardar la seguridad ciudadana? Eh, Tú hablaste sobre la especialización, ¿no? Entonces, sí me gustaría de repente pedirte que desarrolles un poco más ese tema, si es que esa especialización, digamos, es por tipo de delito, y si deberíamos, esto ya desde el Congreso, también evaluar la creación de una especialización de control interno, ¿no? Que creo que es algo que funciona en otros países, como los Estados Unidos, por ejemplo. Digamos, dentro de la policía hay una especialización de policías que se dedican a controlar a otros policías, ¿no? Y a vigilar que no se excedan en sus funciones, que no haya corrupción, etcétera. No sé si hay, digamos, medidas de ese tipo que puedan implementarse en el Perú y que sean posibles. Sí, yo creo que sí, y de hecho debería hacerse. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Yo tengo muchos amigos en la policía, y pasa también la Fuerza Armada. Yo conocí a un general de la Fuerza Armada que se fue a estudiar administración de hospitales, pagado por el Estado, a España, regresó al Perú a dirigir el personal. ¿Para qué le pagamos, ¿para qué le pagamos un máster en administración de hospitales? Yo tengo amigos policías que se han entrenado en las fuerzas especiales para combatir el narcotráfico y el crimen organizado y terminan en la dirección de tránsito. O gente que se ha preparado investigaciones y terminan contra manifestaciones. ¿Por qué? Porque son áreas distintas. No todos tienen las características psicológicas ni físicas distintas. Lo que se tiene que hacer es, cuando hablo de especialización, es que alguien pueda hacer carrera dentro de un área, incluida la de control interno. O sea, inicia de alférez por ahí y ahí hasta que genera, y hay plaza general para esa especialidad. Así como hay en el ejército plazas para infantes, para artilleros, para caballería, para aviación. Igual tiene que haber plazas para cada especialidad. No es posible que un policía tenga que estar saltando de una especialidad a otra para la cual no se ha preparado para poder hacer los puntos para ascender. Es una locura. Y igualmente la capacitación se tiene que priorizar. Nuevamente la formación policial. Hoy día le dan puntos para ascender porque hacen cursos en las universidades. Entonces, hacen cursos en administración, en derecho, en psicología, pero no sirve para la policía. Hay ciencias policiales. Eso lo corrigieron muy bien los colombianos. La policía hace cursos para ascender, ¿vale? Los cursos que sirven para ser policía, no para buscar el segundo trabajo cuando egresen, no para cachuelear en otra profesión en sus horas libres, sino porque si lo hacen está bien, buena hora, todo el mundo tiene derecho a desarrollarse, pero eso no tiene por qué darle puntos para ascender. Recordemos que la seguridad es la tarea principal del Estado, es la razón por la cual el Estado existe. Todo lo demás es secundario, inclusive la justicia, porque la justicia funciona para brindar seguridad a los ciudadanos. La defensa es una forma de seguridad externa.
Todo lo demás, la educación, la salud, no funciona si te pueden robar y matar, y por apuros te curaron, por las estructuras te educaron. Entonces, la seguridad es la razón principal por la cual la gente se organiza para formar estados y se ha dejado de lado. Hay, respecto a tu pregunta, ese es el camino de especialización que se puede hacer y se debe hacer. Sobre la municipalización de la policía, coincido con Carlos, que es muy complicado, porque no todos los distritos del país son iguales. Hemos visto candidatos y alcaldes que pues han terminado inclusive presos. O sea, nosotros tendemos a pensar en los alcaldes que conocemos que son buenos, entonces pensamos que eso va a ser siempre así, y nada nos garantiza que va a ser así. Entonces no se le puede dar poderes a autoridades que después, a posiciones de autoridad que después pueden caer en manos de delincuentes, y estamos dando, como en México, bandas armadas. Unos problemas graves que tiene México, que tiene 1000 policías. La especialidad de policía municipal es una especialidad. Sobre el gobierno central no debería sobreextenderse ofreciendo una serie de cosas, como el caso de salud, que ofrece, y al final no cumple cuando no alcanza la plata. Concentrarse en lo principal primero, después por acudir a hacer otras cosas. Es absurdo e injusto, lo ha comentado Carlos, del Ministerio del Interior. No sé si sea legal, pero injusto es, y absurdo también, le cobre a un municipio. Porque además establece una discriminación, porque hay municipios que no tienen para pagar. Ese municipio no tiene policías. Que le cobre por brindarte aquello por lo cual estás pagando un impuesto. No tiene sentido. Hay que reestructurar para activar el número de policías, un presupuesto compartido, pero de una manera razonable. El problema es, nuevamente, caes en la discriminación porque hay distritos que no tienen suficiente dinero para cubrir el área y la cantidad de policías que requieren. Tradicionalmente, ciertos pseudoanalistas hablan de que no hace falta más policías. Claro, nos comparan con ciudades en las cuales el tráfico no te impide llegar de un sitio a otro, o ciudades o lugares a los cuales se llega rápidamente. En Europa las pistas cruzan los valles, en Perú baja hasta lo más profundo del valle y vuelven a subir. Entonces, tenemos horas en llegar al otro lado. Entonces, necesitan más policías. Ahora, entrando al tema de las armas no letales, yo quiero primero hacer una precisión. Se llaman armas menos letales porque existe la probabilidad remota de que alguien muera. Ahora es muy remota. En el caso de los taser o armas que disparan electrodos, pasa, pero pasa muy poco. Es tan inusual que todos los organismos de policía de los Estados Unidos llevan un taser en la cintura. En Europa también cargan taser. Y cada vez más países cargan taser. Y es tan así que lo que quiero mostrarte, esto lo compré en Walmart. Es un taser. La versión más barata del taser. La compra cualquiera. Cualquier persona que sea mayor de edad lo puede comprar. No hay ninguna restricción. Entonces, ¿por qué nos hacemos lío? El tema es que estamos hablando de armas no letales. Y ahí el universo es muy grande, porque hasta un cuchillo de cocina es un arma, y un bate de béisbol puede ser un arma no letal. Entonces, habría que especificar qué tipo de armas no letales. No vayamos al concepto genérico específico. ¿Qué tipo de armamento menos letal utilizaríamos? Entonces, cosas como esta, que es un taser, que es el más sencillo, el uso civil. El uso policial tiene más alcance, es más grande. O un spray de gas, que hay más grandes para uso policial. Lo compras en cualquier farmacia en los Estados Unidos, un CVS y lo puedes comprar. O esto que es como un taser, pero para contacto. También lo puedes comprar por internet sin ningún problema. Son armas menos letales que puede usar cualquier ciudadano. En el Perú incluso nada te prohíbe tenerlo. Lo que pasa es que no te dejan importarlas por un celo estúpido. Pero que si existiesen, no hay ninguna reglamentación que te prohíba tenerlas. Y son la mejor opción para que un ciudadano que no quiere o no está capacitado o no desea portar arma de fuego pueda tener mejores posibilidades de defensa. ¿Por qué no es sereno? Sí, lo puede tener. Es un ciudadano más. ¿Por qué le quitas la posibilidad? Lo que hay que tener cuidado es el uso de armas de fuego, porque entonces ahí las cosas se pueden ir a las manos muy fácilmente. Hay otras armas menos letales que disparan balitas de gas pimienta o bolitas de goma, y ahí sí el riesgo es un poco mayor, porque si la persona en medio de la emoción apunta o no apunta y el otro se agacha y el impacto se produce en la cara, puede volarle un ojo y a través de eso llegar al cerebro y matarlo. Ahí sí es diferente. Nuevamente, en los Estados Unidos lo compras en Walmart. Acá está. Lo compró para la presentación. No es, y lo compra cualquiera. No es un arma de fuego. Y en Europa igual. Pero entregárselo a una fuerza de vigilancia es peligroso, porque en el fragor de un combate cualquier cosa puede pasar, y ahí
pueden darle una bala de goma en el ojo, puede dar, o impacto muy cercano puede llegar a atravesar y llegar a órganos letales como pasa a veces, a órganos vitales como pasa a veces. Pero sí, habría que especificar qué tipo de armamento menos letal y liberarlo. Yo no entraría al detalle que el sereno puede o no puede usarlo. Lo deja usar los ciudadanos y el sereno ciudadano que lo puede utilizar. Ahora, lo que tenemos que salir de la discusión es de las herramientas a las funciones. Porque el sereno tiene funciones limitadas como lo tiene el vigilante. Como bien lo dijo Carlos, el vigilante no puede actuar para detener al delincuente, no puede dispararle, solo puede asustarlo. Y el delincuente con información lo sabe. Entonces, esto es un absurdo. O sea, si le damos a una persona la facultad para portar algún tipo de arma de fuego o no de fuego para cumplir una función de vigilancia, no podemos quitar la función la posibilidad de utilizarla. Le estamos dando un brevete y le decimos no manejes. Siéntate en el carro y ya rum, 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 y nomás creen que estás manejando. Es un absurdo en esa legislación. Pero ojo, son las capacidades lo que tenemos que ver. No solo las armas, no solo las herramientas, sino las facultades que se le entregan a vigilantes, a serenos, y que se permite ejercer a las personas privadas. Eso en cuanto a lo que se refiere a armamento conocido como no letal. Bueno, hay más para hablar, pero el tiempo es corto, así que... Sí, No sí. sé si me permites, Adriana, un comentario. Eh, Dardo, tú sabes que para que los serenos puedan usar el gas pimienta, un bastón tonfa y tener un grillete en el cinto, hubo que dar una ley del Congreso, porque los serenos están impedidos de usar cualquier elemento que la ley no apruebe. Mis serenos no podían usar el gas pimienta, estaban prohibidos. Tu esposa sí podía usarlo, pero el sereno no. Absurdo. El sereno no podía tener los palos porque la ley no se lo permitía. Y los grilletes, que lo que fue la ley que dio el Congreso, el Ejecutivo observó la ley por los grilletes. Imagínate. O sea, el Ministerio del Interior decía que no, los serenos no deberían tener grilletes porque solo la policía podía detener a las personas, cosa que es falso, porque existe la detención ciudadana y por lo tanto... Entonces, el Ejecutivo le observó la ley al Congreso por los grilletes. Felizmente el Congreso la aprobó por insistencia. Pero fíjate que esta mente tan rara que cree que el problema está en darle unos grilletes a los serenos. O sea, ¿qué querías? Cuando tú capturas a un delincuente y me estás esperando que llegue la policía, tienes que decirle, siéntese señor, por favor, le ruego, no vaya a escaparse, ¿no? Porque no le puedo poner nada en las manos, no se vaya usted a hacer daño y después me echan la culpa. Eso es absurdo. Si lo que estamos haciendo es que el sereno es ponerle los grilletes, que venga la policía, y la policía verá si lo detiene de manera definitiva o no, en función a la información que le dan. Pero así estamos de dudosos de cómo enfrentar este tema. El Ejecutivo, Adriana es testigo, no quería que los serenos usen los grilletes. Y observó la ley del Congreso por eso. Y el Congreso finalmente fue por la insistencia. Entonces aquí estamos perdidos. Si es que tenemos dudas de qué cosa se puede o no usar, vamos muertos. Si creemos que solo el sereno con sus manos o con el bastón tonfa es suficiente, perdimos la guerra con seguridad. Sí, coincido, digamos, en que es absurdo que los ciudadanos y la seguridad privada sí pueda, digamos, hacer uso de este tipo de herramientas, pero los serenos no. Y hay, digamos, esta especie de prejuicio o una mentalidad demasiado cerrada a utilizar herramientas que finalmente no son letales y no habría ningún motivo por el cual los serenos no deberían usarlos, pero evidentemente tiene que haber capacitaciones, ¿no? Porque tampoco se trata de, digamos, entregar ese tipo de armas sin que haya una capacitación previa y creo que eso también es algo que no podemos perder de vista. Ya para entrar a la última parte del conversatorio, sí me gustaría plantearles algunas preguntas que se han hecho desde el chat. Empiezo con Dardo. La primera pregunta es si es que, digamos, necesitamos construir en el Perú megacárceles. Digamos, un poco mirando lo que ha pasado en El Salvador y la estrategia y las políticas que ha implementado Bukele,
se hacen la pregunta sobre si nosotros deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Construir estas megacárceles y si son realmente necesarias. Como mencionaste hace un rato, la dinámica de la delincuencia, si bien es cierto, se va asemejando de país a país, felizmente todavía estamos lejos de la dinámica de los maras salvatruchas que han tenido en las cosas El Salvador por años, y de la guerrilla a la cual pertenecía el presidente. Tampoco es que yo confíe mucho en Bukele. Alguien viene del MRTA a decirme cómo tratar a los delincuentes, no lo va a creer. Y viene el FMLN, el hermano gemelo del MRTA, que ha secuestrado y ha matado gente igualito. Pero yendo al caso específico de las megacárceles, no, yo creo que lo que hace falta es al contrario, son cárceles municipales. Es decir, que haya edificios penitenciarios, obviamente dependiendo del Ministerio de Justicia, a nivel municipal, donde el raterillo, el que roba el celular, agarra el celular, el reloj, el que comete los delitos de menor gravedad pueda ser detenido y encarcelado efectivamente. Hay que romper ese absurdo de no penalizar los delitos menores porque la persona va aprendiendo y se va envalentonando a cometer delitos más grandes. Las sociedades en las cuales no hay tanto delito no es porque la gente sea más buena, es porque rápido aprenden que lo van a sancionar y eligen otro camino, dejan de seguir delinquiendo. Que hay una lógica económica que todo ser humano tiene. Entonces, si hay que va a ser sancionado, no avanza. Una vez que avanza, ya está perdido. Entonces, pensar que que después, porque va un cura, un pastor, un psicólogo, le habla, se va a ver bonito, eso es creer que los chanchos vuelan. Eso no va a pasar. De repente pasa, pero es un caso excepcional, tan excepcional que termina de hacer una novela y un libro sobre el delincuente que se convirtió en un líder religioso. Los demás no, la mayoría no. Entonces, por la excepción no se puede, no se puede ir a ese extremo. Pero volviendo al tema para no perderme, yo creo que no es por las mega cárceles, porque las prisiones de alta seguridad son costosas y hay que guardarlas para determinado tipo de delincuentes violentos. Lo que ocurre es que acaban todos metidos ahí, entonces los más violentos acaban adiestrando a los menos violentos. ¿Qué es lo que habría que hacer? Cárcel a nivel municipal, con capacidad de meter, aunque sea por el fin de semana. Tú estabas causando desórdenes en el parque y te vas a la cárcel, como era en los años 70. Te agarraban con el policía y te metía preso y te quedas el fin de semana. Y llamaba al papá y el papá decía, déjalo ahí, para que aprenda. Y el lunes el chico ya aprendió, se pasó frío, asustado, el fin de semana y no volvía a delinquir. Y yo tengo amigos que les ha pasado. Hacías una cosa, quizás no un delito, una falta, y te pasabas el fin de semana agarrado de la cárcel. Se acabó. Santo remedio. Ahora, sobre pretexto de los derechos humanos del individuo que se porta mal, lo revientan a todos los demás. Y eso habría que llevarlo hacia los delitos de menor gravedad. De manera que permitimos que las cárceles que tenemos se pueden aumentar, sí, hay que aumentarlas, pero las de alta seguridad sean para delincuentes realmente violentos y hay que separar nuevamente. No es lo mismo meter a un estafador que meter a un asaltante a mano armada, a un violador o a un secuestrador. Estos últimos tres son delitos, son gente que utiliza la violencia física, que es la única violencia que existe, la otra es un mal uso del idioma. O sea, a mí no me hablan que hay violencia estructural. El que recibe un puñete o un palazo sabe lo que es violencia. A mí no me cuentan que no, que me mentó la madre. No, eso no te duele, te vas a dormir. Cuando te cae un puñete, y yo me digo artes marciales por años, sé perfectamente lo que son golpes, saben lo que es violencia. Entonces, el delincuente que amenaza con violencia física o ejerce la violencia física es un tipo de delincuente y está en determinado tipo de cárcel. El otro, el que estafa, roba, oh, comete delitos de cuello blanco, le da otro tipo de cárcel. Porque es más fácil manejarlo. Este último rara vez usa la violencia para escaparse, porque es otra personalidad. Entonces hay que empezar a diferenciar. Primero los delitos más sencillos, otro para los delitos muy violentos y de alta seguridad. Y ahí sí podríamos pensar en Chayapalca, en la isla San Lorenzo, en Cepa, donde quiero, esté bien lejos, sea incómodo para el resto ir a visitarlo. Y hay un tema que quería mencionar, no sé si lo voy a mencionar, que es el tema de la intercepción telefónica. Como dije, en Estados Unidos, a mí me pasó, estaba en una reunión del Congreso y yo le pregunto, pero no me piden ni siquiera mi pasaporte para ingresar. No, porque es un edificio que cualquier ciudadano puede entrar, pero eso sí, las comunicaciones acá están interceptadas. Averigüé y efectivamente, en todos los edificios federales, incluidas las prisiones, las comunicaciones celulares, hasta del juez y el abogado, están interceptadas. O sea, no están violando su privacidad de comunicación, porque ella sabe que ahí dentro no puede hablar. Entonces, si quiere hablar algo delicado, privado, que lo hable afuera. Entonces, ¿qué se consigue? Como los presos están ahí permanentemente, con el tiempo la seguridad se va debilitando y se confían y hablan.
y esas conversaciones son las que permiten que la policía detecte las organizaciones que hoy se dirigen desde la cárcel y los capture. Porque si seguimos pensando en bloquear las comunicaciones, la tecnología va más rápida. Se inicia, se da un presupuesto en diciembre, noviembre, diciembre para el siguiente año. Se inicia el proceso de licitación de enero, febrero, observaciones, reclamos, acaba el año siguiente. Pasamos de 3G a 8G y ya el bloqueador no sirve. O se comunican por internet. Entonces, es inviable pensar en bloquear las comunicaciones. Lo que hay que hacer es interceptarlas, pero de manera, por criterio territorial. En las prisiones y en los juzgados, donde van a los presos, y en las oficinas del Ministerio Público, se interceptan todas las comunicaciones. Ya el abogado se va torpe si habla con su cliente por celular. No va, pues, sal de ahí y habla afuera. Pero de esa manera tenemos una herramienta adicional en cuanto a prisiones. Hay que diferenciar. No puedo hablar de prisiones en general. Las megacárceles son espectaculares para manejar presupuestos de manera dudosa. Cárceles pequeñas, pero en cantidad. Exacto, y has dicho algo que es importante resaltar, Dardo, que es que finalmente, digamos, es imposible eliminar al 100% la inseguridad o la delincuencia y es imposible convertir a santos a todos los ciudadanos, ¿no? Finalmente, los delincuentes también hacen un análisis económico a la hora de delinquir o no delinquir, porque ellos van a analizar qué tan severa es la pena, si es que yo cometo determinado delito, y qué tan probable es que me sancionen, que me atrapen. Entonces, ese análisis tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de pensar en soluciones y tenemos que, digamos, también tenerlo en cuenta para descartar medidas que finalmente son populistas, ¿no? Como, no, pena de muerte para cualquier ladrón, independientemente del monto, digamos, que se robe, ¿no? Y finalmente, no importa si nosotros aumentamos las penas y creamos, digamos, penas súper severas, castigando con cadena perpetua, pena de muerte, todo tipo de delitos, si a la hora de la hora no estamos en la capacidad de atrapar al delincuente que comete el delito. Entonces creo que eso es algo importante y Sí. que deberíamos tomar en cuenta cuando planteamos este tipo de medidas. Además, complementando eso, el ser humano no es perfecto, los jueces no son perfectos, pero hay jueces y hay países en los que la justicia es más imperfecta que el otro. Y en nuestro país la justicia dista mucho de ser perfecta. Yo he litigado por años y sé perfectamente de lo que estoy hablando. Yo no le pondría en las manos de un juez peruano, con contadísimas excepciones, la decisión de vida y muerte de una persona. Por consideraciones económicas o políticas o por presiones o por deseo de obtener mayores posiciones en la carrera, pueden mandar a matar a cualquier persona que no tuviese, no fuese, no sea culpable ni merezca. Entonces, no es un sistema en el cual tú puedas confiar en un juicio adecuado. Si pasa en lo civil, pasa en lo penal, que liberan al delincuente o encarcelan al culpable, entonces le vamos a dar la posibilidad de que mande a matar, yo no se lo haría. O sea, conceptualmente, sí me parece que la pena de muerte puede funcionar, conceptualmente, pero en el país, en el Perú, de ninguna manera, imposible. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, una cosa es la discusión, digamos, teórica, conceptual respecto a la pena de muerte, que puede estar muy bien, y otra cosa es, digamos, cómo lo vamos a aplicar en la realidad y en qué realidad es que se pretende aplicar una cosa así, ¿no? Y creo que definitivamente con el sistema de justicia que tenemos, no habría muchas garantías a la hora de aplicar una pena así, que además es irreversible, ¿no? Porque, en fin, si a uno lo meten a la cárcel y luego resulta que hubo corrupción de por medio, que no hubo debido proceso, que la sentencia fue injusta, a uno lo pueden sacar de la cárcel, pero si a uno lo matan, ya no hay marcha atrás. Entonces, creo que eso sí es algo a tomar en cuenta y finalmente, lamentablemente, no tenemos un sistema judicial que sea realmente independiente por una serie de motivos que digamos, ya son materia de otra discusión, porque creo que una reforma del sistema de justicia también es urgente. Em, pero sí, o sea, creo que es importante que vayamos también descartando este tipo de soluciones mágicas, entre comillas, soluciones populistas, que en el fondo no solucionan nada y van a generar más problemas también. Así Em, es. Carlos, nos han preguntado también sobre cómo prevenir el delito. Digamos, no solamente cómo hacemos para capturar al delincuente una vez que ya cometió el delito, sino qué medidas se pueden adoptar para prevenir que los
jóvenes o, digamos, quienes no estudian o no trabajan se terminen dedicando a la delincuencia. Y no sé si de repente nos puedes contar un poco qué medidas o qué políticas de prevención crees que son adecuadas o de repente qué políticas se desarrollan en la municipalidad en Surco. Bueno, en materia de prevención hay dos cosas. Primero, ¿qué cosas puedes hacer tú para proteger tu castillo, como muy bien decía Eduardo? ¿No? Entonces hay cosas que disuaden y protegen ese espacio tuyo. Y el otro es que de mucho más largo plazo y que no depende tanto de los alcaldes, sino del gobierno nacional, es que genere las condiciones para que no crezca la delincuencia, es decir, educación con valores, puestos de trabajo para que la gente no tenga que robar para vivir. Pero eso ya no es cosa que depende de un alcalde, eso depende del gobierno nacional. Pero en materia de las cosas que podemos hacer para protegernos, fíjate las cosas absurdas que están ocurriendo. Como comenté al inicio, nosotros estamos comprando 850 cámaras con inteligencia artificial, con la última tecnología, detecta caras, detecta placas, pero resulta que cuando empezamos a hacer este proceso, eh, le consultamos a la policía las características para usar su base de datos. ¿Sabe lo que nos contestaron? ¿Ustedes están locos y creen que vamos a usar nuestra base de datos? Bueno, pero es para detectar carros robados. No, no, eso nosotros no lo compartimos. Entonces, ¿para qué compro cámaras con inteligencia artificial? Ah, no sé. ¿Para qué lo comprará usted? Pero la policía no va a compartir su base de datos. Para resumirte la historia, al final hemos llegado a una solución que fue hacer un convenio por el cual la policía va a manejar dentro de nuestra central de vigilancia esos sistemas. Lo cual a mí me parece muy bien, no tengo problemas con eso. Pero entonces va a estar un policía sentado ahí, que es el que va a manejar, el único que va a manejar el sistema de identificación de caras y de placas para avisarnos cuáles las personas que están requisitoriadas o cuáles son las placas de carros robados. Esto que te digo nos tomó 6 meses de conversaciones y de lobbies y de, en fin, todo lo que hubo que hacer para convencerlos que lleguemos a esa situación. Pero quiero también, y bueno, lo que tú dijiste con respecto a este estudio de mercado que hace la delincuencia es clarísimo. Los delincuentes asaltan esos distritos que saben que la probabilidad de ser atrapados es muy baja y donde hay mercancías de alto valor, ¿no? Entonces, y son sitios de los cuales uno se puede escapar rápidamente. Por ejemplo, en La Molina hay muy poca delincuencia porque es muy difícil. La Molina solo tiene 3 sitios donde escaparse. Por lo tanto, el delincuente dice que eso es riesgoso. En Surco, lamentablemente, nos cruza la autopista al sur, nos cruza la Javier Prado, la Primavera, la Benavíes. Hay muchas vías rápidas por donde escapar. Entonces, lo que tenemos que hacer es que en ese estudio de mercado, el delincuente sepa que en Surco, suena feo lo que voy a decir, pero ponemos en Surco, es muy probable que te atrape. Con lo cual, yo he cumplido con mi trabajo de que los ladrones ya no asalten a Surco, sino se vayan a San Borja, San Juan, Miraflores. ¿Por qué? Porque el alcalde no tiene la posibilidad de cambiar esta realidad de los delincuentes, cosa que sí tiene el gobierno nacional. Lo único que podemos hacer los alcaldes es alejarlos de nuestros distritos, lo cual significa que van a asaltar otros distritos. Y por último, mucho se habla del tema de Bukele, que su tema central son las cárceles, que su tema central es este estado de emergencia que tienen. Y no, el tema central de la política de Bukele es que el presidente de la República se compró el pleito. El presidente de la República tomó como suyo el tema de la seguridad ciudadana y la aplicó con energía. Cuando en un ejecutivo el presidente quiere algo, créeme que hay muy pocos ministros que se oponen. Y si tú te pones, obstaculizas ese algo que quiere ser el presidente, no te auguro que dures mucho. Entonces, el presidente de la República tiene mucho poder. Si tuviéramos un presidente de la República que se coma el pleito de la seguridad ciudadana, que se reúna con la policía, las Fuerzas Armadas, los alcaldes, de manera regular, él mismo ponga metas, ahí empezaremos a ganar el tema. Y esa es la gran característica de la política de Bukele que muchos no resaltan.
Ese es el tema central. Lo demás son cosas secundarias que caen por su propio peso. Quiere hacer una cárcel, el ministro de Economía le da la plata, el ministro de Justicia la construye, porque es el presidente. Pero si aquí no tenemos desde la primera cabeza del Estado una decisión de tomar este tema con un liderazgo propio y como un tema suyo, cuando eso ocurra, empezaremos a ganar esta batalla. Muchas gracias, Carlos. Coincido en que finalmente esto también requiere voluntad política, ¿no? Independientemente de las medidas, si hablamos de Bukele, si hablamos de lo que está pasando en Ecuador, se requiere voluntad política para poder solucionar el problema. Y la verdad es que el problema de la inseguridad necesita de un montón de medidas, no solamente la policía, no solamente el Poder Judicial, no solamente el Ministerio Público, sino que cada una de estas instituciones tiene que ser mejorada, reformada y además se tiene que lograr coordinación y articulación entre las distintas instituciones. Lo que acabas de mencionar, que la policía no quiere compartir la base de datos con la municipalidad, que es increíble, es absurdo. No puede ser que las instituciones del Estado no puedan compartir información unas con otras para realizar mejor sus funciones. Entonces, eso es algo a lo cual definitivamente tenemos que prestarle atención y creo que conversatorios como este, espacios como este son muy positivos para poder empezar a identificar cuáles son los problemas y poder abordarlos de manera seria, ¿no? Sin populismos, y sin soluciones mágicas, inmediatistas, que sabemos que al final, en el fondo, no son soluciones y generan más problemas, ¿no? Así que les agradezco muchísimo a los dos, a Dardo y a Carlos, por haber aceptado conversar sobre este tema esta noche. Agradezco a todas las personas que se han conectado a la sala de Zoom, también a todas las personas que nos están siguiendo a través de Facebook y espero que esto, digamos, continúe, que esta discusión continúe, que haya voluntad política desde el gobierno para realmente plantear soluciones concretas y, por supuesto, desde el Congreso, en lo que podamos colaborar, ya sea a través de reformas, digamos, legales o incluso constitucionales, que también se han debatido varias. Espero podamos todos encontrar una solución a este problema. Así que muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Chao.